Muy bienvenidos, bienvenida, es un placer saludarlos y darles una cariñosa bienvenida a su programa Diálogo Bíblico. Estamos estudiando, recuerda usted, el libro de Efesios. Nos vamos a centrar en el capítulo 3 del libro de Efesios. No sé si usted alguna vez ha escuchado la palabra misterio. Pablo la va a usar acá. Una palabra que viene del latín, y el latín la tomó del griego, que en realidad significa iniciado en su origen, pero actualmente es algo que está oculto, que está secreto, que es desconocido. Ese es el significado que hoy día le damos. ¿Por qué Pablo dice el misterio del Evangelio? Estaba oculto, no había sido revelado, no existía. ¿Qué le sirve a este misterio, o qué le sirvió a Pablo en primer lugar, a los efesios, y qué nos sirve a nosotros? Interesante lo que Pablo va a enfatizar en el capítulo 3 del libro de Efesios. Así que son bienvenidos. Bienvenido, pastor. ¿Cómo está, Raúl? Buenas tardes. Un gusto de saludarles, apreciados auditores, televidentes también. Es un agrado para nosotros estar acá estudiando la epístola a los Efesios. Estamos estudiando en esta semana acerca del misterio del Evangelio, que para tantas personas en el mundo todavía sigue siendo un misterio. Pero a través de la palabra del Espíritu Santo tenemos que entenderlo, porque es un misterio revelado, tal vez no totalmente, pero Dios nos está dando esa luz para ir creciendo en el conocimiento de Cristo y de la salvación a través del Evangelio. Mira, hay un texto que es realmente hermoso acá, que es como el centro del estudio, en el capítulo 3, versículo 20. Pablo, recuerde usted que le estaba hablando a los amigos, a sus hermanos de Éfeso, con la idea de que no pierdan esa fe que él les contó, que les enseñó, ¿no es cierto?, esa doctrina. Y él dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos y pensamos, según el poder que actúa en nosotros, a él sea gloria en la Iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué te parece cómo termina, Pablo, este capítulo, el capítulo 3? Bueno, esta es una epístola que hace pensar mucho a las personas que la leen. Aquí nos está hablando de otra cosa también bastante grande para nosotros, a veces no lo entendemos con nuestra mente finita, que Dios es poderoso y muy poderoso más allá de lo que entendemos nosotros. El poder de Dios nosotros no lo conocemos en su totalidad, la grandeza divina, la capacidad que tiene Dios para hacer todas las cosas. Y como dice acá, es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos. Es decir, Dios nunca nos da lo que pedimos porque pedimos poco o pedimos mal, pero Dios se anticipa y nos da mucho más, y sobre todo para entender este misterio del Evangelio, que es algo que no se puede entender con la mente humana, sino con la ayuda del Espíritu Santo. La verdad que el misterio siempre, el Evangelio ha estado siempre presente, ¿no es cierto?, en la relación del hombre con Dios. O sea, el hombre, claro, o Dios con el hombre. Pero ¿qué se revela acá? Eso es interesante, porque cuando él habla que Dios es infinitamente más poderoso que lo que nos imaginamos, es porque algo nuevo tiene. Pero en una forma de dispensación, Dios se va a comunicar con el ser humano de acuerdo al momento, a la etapa, a la vida, a lo que pasa a los seres humanos, incluso el individuo mismo. A cada uno Dios se dirige de una manera especial para que pueda entender lo que es el Evangelio o las buenas nuevas que Dios ha traído al ser humano. Sí, pues efectivamente aquí nos habla de que los profetas del Antiguo Testamento, los patriarcas y los sacerdotes, se les reveló este misterio. Es decir,
Dios tiene que actuar para que nosotros entendamos. Dios les reveló a los profetas, pero no a todos los israelitas, a pesar de que ellos eran enseñados por la ley de Moisés, pero les costó llegar. Ahora uno se hace la pregunta, ¿será que es tan difícil entender las buenas nuevas de salvación hoy día que nos puede pasar igual que a los israelitas que no lograron entender este misterio? ¿O tenemos una posibilidad mayor para poder comprender estas cosas tan profundas de Dios? Bueno, tú hablas de los israelitas y yo hablo de los 12 apóstoles, que También. tuvieron una dificultad bastante compleja para entender la razón de ese evangelio. Tú recuerdas que Cristo estaba por terminar su ministerio y ellos seguían discutiendo cosas que no tenían nada que ver con el ministerio. Sí. Entonces eso nos puede pasar, pero gracias a Dios ellos lograron entenderlo y tú ves cómo reaccionaron después, porque en realidad hay un receptor de la revelación que podemos ser, en este caso fue Pablo, hay una revelación que se abre, ¿no es cierto? Y también hay un resultado. Sí. Esto es importante entenderlo porque si nos quedamos en la revelación y no hay resultado, entonces el Evangelio no está haciendo efecto en nuestras vidas. Yo lo he pensado mucho porque hay personas que pasan años y siguen en lo mismo, siguen siendo igual en su carácter, en su forma de pensar, en lo que va en su vida. Entonces, ¿qué ha pasado con el Evangelio, las buenas nuevas? Claro, esto nos muestra a nosotros de cómo es un misterio, algo que Dios ha ido revelando paulatinamente durante la historia, y le reveló, como dices tú, a los apóstoles también, a nosotros mismos cuando recién empezamos, lo sabíamos muy poquito y todavía nos consideramos que nos falta mucho por conocer. Entonces, la revelación de este misterio es algo paulatino y que va a ir creciendo durante toda nuestra vida. Nunca vamos a poder decir conocemos todas las cosas de Dios porque las riquezas de Cristo son muchas, como dice la misma epístola. Pero sí hay cosas que son puntuales. La revelación de Jesucristo para salvación, la predicación de Cristo, la palabra, la obra de Cristo, eso es algo comprensible, que para nosotros ya eso no es misterio. Quedan otras cosas por conocer, pero claro, lo básico está dado a entender. Era interesante porque esta epístola es escrita allí por el año 62, pero cuando uno analiza los textos, él estaba encarcelado y está hablando de estas cosas. Eso hay que entenderlo, porque uno podrá decir, oye, Pablo está en la gloria, tenía todo lo que quería, por eso podía... No, estaba en una situación muy difícil. Incluso les va a decir a sus hermanos, miren, no tengan miedo de mis cadenas, no se atribulen, no se enojen, no piensen mal, porque esto es para gloria de ustedes. O sea, qué maravilloso cómo enfrenta este evangelio Pablo, no importando en la circunstancia que esté, no importando en la situación incluso de salud que pueda tener. Tú recuerdas que él tuvo un problema de salud que al final Dios le dijo, mira, bástate mi gracia, y hasta aquí quedamos, no conversamos más el tema. Pero él aún así reaccionaba de esta manera. Sí, gracias a Dios. Pablo estuvo encarcelado porque él dice yo soy prisionero de Cristo. Él tenía claro que Dios lo había permitido y eso a él le coartó su libertad para predicar y recorrer parte de Europa yendo a las iglesias, a las distintas ciudades. Pero sus oraciones, con el tiempo que tenía allí y las cartas que escribió, nos damos cuenta de que el mayor trabajo de Pablo lo hizo desde una prisión. Esas fueron las cartas que llegaron casi a todo el mundo, hasta el día de hoy nos alimentan espiritualmente, porque no conocemos los planes de Dios nosotros y para el Señor era más oportuno tenerlo en ese lugar a fin de que escribiera estas maravillosas cartas con toda la autoridad que el Espíritu Santo le concedía. En realidad, Pablo, y aquí viene ese evangelio, esa revelación, Pablo predicó a los judíos, fue rechazado por los judíos. ¿Y qué pasa con Pablo? ¿Dónde se queda? ¿Se queda con el rechazo? Se traslada entonces a los no judíos, voy a decir así, ¿no es cierto? A los gentiles, y hace una obra extraordinaria. Y eso es lo que Pablo hace resaltar, pero qué maravillosa revelación de Dios,
que ahora no solamente hay un pueblo, sino que todo el mundo está bajo la bendición del Evangelio eterno. Todos pueden recibirlo, todos lo tienen, no hay distingo de personas. Es extraordinario como Pablo enfoca esta situación de este Evangelio en realidad. Estamos estudiando Efesios, ya estamos avanzando al capítulo 3, y quiero leer aquí el capítulo 3 del 1 al 6, donde dice lo siguiente. Por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles, si es que han oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros, que por revelación me fue revelado el misterio, y aquí está el asunto, ¿cierto? El misterio como antes lo he escrito frecuentemente, leyendo la cual pueden entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio, mire lo que dice, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres. Ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Oye, es fuerte lo que dice, porque sabe, cuando uno analiza a los discípulos, como lo mencionábamos hace un rato, se da cuenta que ellos tenían ciertos problemas con los gentiles realmente. Mateo no era gentil, pero estoy pensando en Samaria, estoy pensando en el centurión. Sí. Para un judío era algo difícil de comprender, porque ellos decían, ¿dónde queda Abraham con el pacto que hizo Dios con él para la nación de Israel? Y que ahora Pablo dice, los gentiles también son coherederos. Claro. Y tienen acceso a las mismas promesas del Antiguo Testamento sin necesidad de circuncidarse, y que Dios mira a los gentiles y a los judíos como sin acepción de personas. Claro. Entonces, ¿cómo explicarle a un judío, cómo explicarle a una persona que cree en el pacto que Dios hizo con Abraham? Porque no solamente los judíos creían en ese pacto, y que ahora el Evangelio le abre la puerta a todas las personas, a los que creen en Jesucristo y lo aceptan, son recibidos como hijos de Dios. Yo creo que por eso poquito es la mentalidad del judío. El judío todavía arrastra algunas de esas consecuencias, ¿no es cierto?, de no haber aceptado a Cristo. Pero es fuerte. Y yo estoy pensando que Pablo, a pesar de que Pablo sí lo era, él tuvo algunas situaciones por las cuales no debería haber recibido este Evangelio eterno, no haberlo gozado, porque tenía esos problemas, ¿cierto? Sí. Pero cuando se encontró con Cristo, que fue en el camino a Damasco, ¿no es cierto?, él, vamos a decir así, hizo un vuelco totalmente en su vida. Y entendió. Ahora, ¿cuánto le costó a Pablo entenderlo? Quizás nos ayude un poquito, no sé si nos ha calculado todo eso. Porque estoy viendo que Pablo no salió enseguida, después que fue curado, se fue a predicar. Bueno, pienso que el método divino para que Pablo fuese llamado y fuese un apóstol, un misionero, y que entendiera el Evangelio, que se salvara primero a sí mismo a través de Cristo, es un proceso distinto tiene Dios para cada persona, y en el caso de Pablo se nos dice que desde la muerte de Esteban, que fue el primer mártir de la iglesia cristiana, el apóstol Pablo pasó allí algún tiempo, algunos creen unos 3 a 4 años, pensando, aunque seguía persiguiendo a los cristianos. Y cuando se encontró con Cristo camino a Damasco, aproximadamente en el año 37-38, el apóstol Pablo, todo lo que había meditado en esos 3 años, rechazando a Cristo, manteniéndose en el judaísmo, lo comprendió. Él entendió quién era Cristo cuando se encontró con él, y después tuvo 3 días allí en ayunas, revisando toda su teología, todo lo que había creído antes.
Y después de 3 días en ayuno, viene Ananías a darle la vista porque la había perdido, viene a explicarle algo más de Cristo y a bautizarlo. Ese fue el método divino para Pablo, pero Dios tiene métodos distintos para cada persona. A algunos les cuesta entender un poco más, a otros no tanto, pero aquí vemos nosotros un accionar del Espíritu Santo. Dios tiene que abrirnos la mente y por misericordia hacernos entender. Desde que sale, ¿no es cierto?, y él recibe la vista, pasa también un tiempo. Incluso Sí. él dice que se fue al desierto. Cuando habla de desierto son lugares no sin vegetación, sino de poca población. Claro. ¿Cierto? Porque él va a hablar de muchas revelaciones, y este mismo está hablando que Dios le reveló a él ese misterio. Sí. O sea, no se lo contó ni un apóstol, él no tuvo contacto con algunos, lógicamente, pero con Pedro especialmente, por ahí aparece hasta una discusión, ¿no es cierto? Bueno, él tuvo una jornada de 3 años de reflexión, oración después de bautizarse. Claro. Y se fue a un desierto, dice, para estar solo con Cristo, y ahí recibió muchas revelaciones, y según él, se nos dice que Cristo mismo lo instruyó. O sea, él tuvo una vivencia con Cristo en sueños, en visiones. En ese momento se transformó en un profeta, porque empezó a recibir el Evangelio directamente de los labios de Cristo, pero del Cristo que estaba en el cielo. En otras palabras, del Espíritu Santo, que es el representante de Cristo. Claro. Por eso que él se considera apóstol. Dice, aunque soy el menor, dice, aunque soy menos que el más pequeño de todos los santos. Él incluso se pone muy abajo. Ahí se demuestra la humildad que tenía para la grandeza que Dios le dio y el don que le dio al Señor. Ahora, es interesante porque Pablo en ese cambio que hace, en esa conversación que tiene con Dios, adquiere la calidad de profeta, pero también de apóstol, porque se menciona como apóstol. Sí. Y da un mensaje realmente extraordinario. Algunos discípulos les costó entender lo de Pablo, pero tuvieron que entenderlo, aceptarlo, digamos, porque él tenía vamos a decir, un potente evangelio que ellos decían, sí, eso concuerda, voy a tomar mis palabras, eso concuerda con lo que Cristo nos dijo. Y a lo mejor a más de alguno le aclaró los conceptos que Jesús le había dicho y ellos estuvieron con él. ¿No es cierto? Le aclaró algunos conceptos que tenían con él. Y algo más, vieron en él algunas cosas muy difíciles también para entender. Sí. Porque él se tiró con una teología muy pura, muy alta, y se las dio a conocer ya a los corintios, a los efesios, a los de Gálatas, qué sé yo, todas esas epístolas. Es notorio el método que Dios utilizó, porque si nosotros nos ponemos en este momento en un escenario de un mundo que ni siquiera ha oído hablar de Cristo, como es gran parte de África, Asia, y si Dios levantara un Pablo en aquellos países, de la misma manera como lo hizo con este apóstol, se podría también predicar el Evangelio en diferentes lugares, y sabemos que Dios tiene muchos planes para que el mundo entero conozca el Evangelio antes de venir por segunda vez. Para Dios, que tiene todo el poder, no hay ningún problema de buscar a hombres y mujeres para que puedan ser sus canales. El método divino le funcionó con Pablo y con tantos otros en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, que nos damos cuenta nosotros de que la Biblia es la revelación divina, que es una garantía que tenemos ahora, porque la Biblia también nos enseña, pero habrán algunos lugares donde se van a levantar hombres como Pablo que van a conocer toda la Biblia, así como Pablo en el Antiguo Testamento, y predicar a Cristo. La verdad que los capítulos que estamos leyendo son extraordinariamente hermosos. Hay que leerlos y meditarlos, y Dios va a hacer que también en nuestra mente se produzca lo que se produjo en la mente de Pablo, un cambio. Sí. Insisto sobre esa idea, porque uno tiene que humillarse ante estas revelaciones maravillosas de lo que Pablo está diciendo y que está llegando a nosotros. Y la iglesia es la portadora de este mensaje. La iglesia es la que recibe el mensaje. Éfeso, por ejemplo, recibió la carta, y yo siempre he pensado cómo habrán estado atentos leyendo algunas cosas quizás medias incomprensibles, porque esto era totalmente nuevo. Él les había predicado, pero ahora está reafirmando esa idea.
Y capaz que algunos dijo, ¿podrías leer de nuevo esa partecita? Y no estoy pensando en algo así, ¿no? Y ahora quedaba meditando, entonces esa iglesia se fortaleció con eso, se mantuvo en el tiempo, Pablo desaparece después, pero la iglesia sigue en el tiempo. En la conversación que Pablo tiene, incluye oraciones para ese pueblo, ¿verdad? Sí. Y aquí en Efesios uno tiene algunas de estas pedidos que hace Pablo. Hay juegos de palabras que él usa, es muy hábil para esta predicación en él. Por ejemplo, 3:14 y 15 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Sí. Concepto de familia me va al tiro el capítulo 12 de Génesis, ¿no es cierto? En ti serán benditas todas estas familias. Sí. Y me parece que Pablo toma estas ideas también, dice, pero él dice, doblo mis rodillas. ¿Y ante quién? Ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué te parece a ti que la iglesia es responsable, Cristo habitando en el corazón de cada persona? ¿Cómo sería el mundo de cambiado, distinto, te parece? Incluso bueno, nosotros mismos. Sí, aquí nos habla una vez más del poder de la oración. El apóstol oraba para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es como si nosotros oráramos por una X persona, familiar o amigo, para que Dios le dé el poder interior por su espíritu, el fortalecimiento espiritual. Porque hay personas que están muy debilitadas. Entonces, a veces algunos hasta leen la Biblia, pero necesitan la oración. Toda persona necesita la oración de alguien. Por eso que la Biblia habla de la oración de unos por otros. Y como tú decías, Raúl, para que habite Cristo por la fe. Eso me llamó la atención. El ser cristiano significa que habita Cristo por la fe en el corazón del creyente. Habita significa, es una expresión que también está en el idioma griego, que se queda. Es un habitante, claro, que están juntos, están unidos. Y arraigados, dice, vuestros corazones, bien arraigados y cimentados en el amor. Y como decía Raúl, miembros de la familia que es la iglesia. Qué importante es eso. Y fíjate que agrega el texto que, porque él está orando por esa iglesia, por ese sí, hermano de Éfeso, y yo creo que llega extensivo a nosotros también, porque él dice en el 18, sean capaces, mira lo que debe decir, sean capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo. Oiga, yo sí, no sé si tú has pensado en estas medidas. No queda nada afuera, no queda nada afuera. Y la oración, sí, y de conocer, dice, incluso termina diciendo, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Lo que habíamos leído. ¿Qué te parece? Bueno, me parece muy grande, muy profundo. Uno lo lee varias veces y trata de entenderlo. Primero nos habla de las dimensiones de lo que significa el conocimiento de este evangelio, que aunque es muy profundo, podemos avanzar mucho, pero es muy grande. Y más grande todavía es el amor de Cristo. Que uno dice, yo creo en el amor de Cristo, pero entender completamente qué significa el amor de Jesucristo por nosotros, que nos perdonó, nos llamó, nos tolera, nos ayuda, nos bendice. Entender cómo el Señor cuida de nosotros, de nuestras familias, de cómo salva a personas que a veces uno no le encuentra ningún mérito, y cómo Dios salva a personas sin acepción de ellas. El amor de Jesús es todo un tema en el cual podemos profundizar, y si no fuese por ese amor demostrado en la cruz cuando murió por nosotros y demostrado en escuchar todas nuestras oraciones, ¿qué sería de nosotros? Estamos como en pañales todavía, creciendo en el amor de Cristo, y quisiéramos saber más y creerlo. No solamente hay que conocerlo, hay que creerlo. Lo hermoso es que, aunque lo hemos leído nosotros, y quizás habría que volver a releerlo,
Son los versículos 20 y 21, porque en este contexto de lo que Pablo está orando por esa iglesia, está orando por Éfeso, ¿no es cierto? Está orando por sus hermanos. Él los conocía y él incluso les va a decir, tengan cuidado porque van a venir lobos rapaces, ¿no es cierto? Van a hacerlos cambiar, algunos se van a desviar del evangelio y esos que se van a desviar van a ser sus peores enemigos. Esto es una cosa que en la Biblia está escrito. ¿Y qué le dice en el versículo 3, ¿no es cierto? Que lo habíamos leído y no deberíamos cansar de leerlo para 3:20. El 20 y el 21, ¿no es cierto? Dice, y aquel que es poderoso, y aquí voy a detener en algunas expresiones, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas. Ahora, ¿qué falta que no pueda hacer? ¿Qué hay algo que no pueda hacer? Estoy pensando... incluso las cosas que aún no existen podrían aparecer también para nuestro beneficio, si es que Dios las quisiera. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante, fíjate, mucho más abundante de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. O sea, tú le puedes pedir algo a Dios, si está equivocado Dios no te lo da, pero si tú lo necesitas y en su misericordia Él sabe que lo necesitas, te lo va a entregar. Y va a solucionar tus problemas que pueden ser insolucionables, que pueden ser terribles. Dios tiene solución. Y por último, Él dice, bueno, a ese que nos va a dar todas las cosas, a Él sea la gloria en la iglesia, que dice su iglesia, y en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, maravilloso texto. Imaginémonos nosotros al apóstol Pablo en una cárcel y él habla de estas cosas mencionando mucho más abundantemente de lo que pedimos, entendemos. Este texto tiene una aplicación primera y prioritaria para las cosas espirituales, para las cosas de Dios, que Dios le va mostrando a las personas que creen en Jesucristo, les va educando, los va enseñando a través del Espíritu Santo y les va mostrando las profundidades del Evangelio, las profundidades del conocimiento de Dios. Y el apóstol Pablo, me imagino que él quedaba embelesado cuando recibía esa ayuda del Espíritu Santo y que seguía estudiando en lo espiritual, un desarrollo espiritual impresionante. Y él que estaba atado en cadena en una cárcel decía, estoy abundante recibiendo las riquezas de Cristo. Me siento pleno. Como una persona sin tener nada, comiendo mal, durmiendo mal, en un lugar frío, se sentía tan abundantemente lleno de Cristo y creo que es algo maravilloso entenderlo, comprender este texto y lo que Dios quiere hacer por nosotros. Yo encontré una cita que dice lo siguiente, y la voy a leer así para no perderme nada, porque dice, es imposible tener una concepción clara de las cosas eternas a menos que la mente se espacie en contemplar temas elevados. Interesante eso. Sí. La razón por la que prevalece tal oscuridad espiritual es que la mente se satisface con un bajo nivel y no se eleva en puros y santos canales celestiales. Claro. A eso se refería Pablo. Ahí estaba hablando Pablo. Se refería a una capacidad que Dios va dando a la mente a través del Espíritu Santo para elevarse en la reflexión y meditación de las cosas eternas. O sea, esto tiene que ser tomado de forma muy personal y cada uno debería reflexionar sobre esto porque en realidad lo que está tratando Pablo es que, mire, conéctense ustedes con Cristo y pídale al Espíritu Santo que los cambie, pero no un momentito y el resto del día sin conectarse, porque ahí las avenidas del alma están listas para recepcionar cosas que no son correctas. Yo recuerdo que un pastor decía que, mira, a veces tu oración, y eso pasa, tu oración, estás hablando y de repente empiezas a pensar otra cosa, se te desvía el punto que estás haciendo. O dice, ¿qué más puedo pedir? Entonces decía él, repita algunos salmos, cuente las maravillas de Dios. Y su oración a lo mejor no va a ser de 1 minuto, va a ser de 2, 3 o más. Se va a estaciar en hablar
orarle a Dios y agradecerle por lo que hizo. Por ejemplo, una oración podía contemplar perfectamente el agradecimiento por su sacrificio y decir, Señor, enséñame o ayúdame a entender lo que fue tu sacrificio. Porque uno dice, Él fue clavado en la cruz, sí, pero ¿qué significó eso? Significó que Él sufriera para que yo no sufriera. Él muriera para que yo viviera, ¿no es cierto? Cierto. Y Él ascendiera al cielo para estar eternamente para que yo también pueda hacer lo mismo. Claro, agregar a lo que está mencionando Raúl, una forma de entrenarse para ir ampliando la mente hacia las cosas eternas es leer en las mañanas un pasaje de la Biblia no muy largo y reflexionar en la historia o en el hecho de la vida de Cristo o de algún personaje del Antiguo Testamento o algún pasaje de la Biblia, de cualquiera de los libros proféticos, y quedarse pensando. Porque en una sola lectura nosotros no entendemos todo cuando leemos la Biblia. Podemos demorarnos 3 minutos en leer unos 3 o 4 versículos, pero la reflexión puede durar horas, estudiando, pensando en el contenido de la palabra de Dios. Esa es una manera de entrenarse, leyendo una porción de la Biblia y luego quedarse pensando, profundizando. Usted puede viajar, puede hacer su trabajo y todavía pensar en lo que leyó. Y eso es lo que quiere Dios, que nosotros asentemos la palabra bien profundo en nuestros corazones. Pablo nos habla de la riqueza y la plenitud de Dios. Quizás esa palabra usted debería estudiarla. ¿Qué es lo que es plenitud? ¿Qué es lo que abarca? ¿Qué es lo que comprende? Ahora, si Él tiene toda esa plenitud y nos ofrece que de eso nos va a dar, Pablo dice, doy gracias a Dios por ello. Y Pablo lo entendió, cambió su vida, y la suya y la mía también pueden hacer un cambio profundo cuando nos acerquemos y nos conectemos directamente con Dios. Las bendiciones fluirán y podemos ser canales para otras personas en este mundo tan incierto y tan oscuro. Que el Señor los bendiga y los acompañe. Nos vamos a encontrar la próxima semana.